Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de infieles. Así que, antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Siempre pensé que las hermanas podían compartirlo todo: ropa, secretos, incluso sueños sobre el futuro. En esta historia, Cristina y yo éramos casi como gemelas en una novela, tan unidas cuando éramos niñas, que a veces parecía que ni el tiempo podría deshilachar los lazos que nos mantenían conectadas siempre. Sin embargo, la vida a veces puede torcer las cosas de maneras que nunca imaginarías. A medida que crecimos, cada una tomó su propio camino. Ella se convirtió en la persona que siempre quiso ser, una mujer de familia en la que todos querían apoyarse. Ella era la chica que soñaba con casarse, formar una familia, tener un hogar cálido y una vida tranquila. Yo, por otro lado, me llevé la parte salvaje. Me metía en líos con facilidad y no pensaba mucho en el mañana, por lo que no es de extrañar que tuviera un largo historial de relaciones pasajeras que nunca llegaban al compromiso. No era algo en lo que estuviera muy interesada. Pero nunca imaginé que por mi falta de juicio, terminaría arruinando lo único realmente bueno que tenía en mi vida, a mi hermana. Todo comenzó con John. John y yo estudiamos juntos en la escuela secundaria y tuvimos un enredo pasajero, nada serio. Solo un par de encuentros en los vestidores y en una que otra noche fiesta. Había una química sexual muy buena entre nosotros, no más que eso. Cuando nos graduamos, cada quien hizo lo suyo y no volvimos a saber del otro. Yo conseguí trabajo en una agencia de publicidad en la ciudad vecina, lo que me obligó a irme por un tiempo. Estando allá, me enteré de que él y Cristina habían comenzado a salir. Podía notar lo mucho que se emocionaba cuando me hablaba de él por teléfono. Parecía feliz y enamoradísima. Por esa razón nunca le dije lo de mis aventurillas con él en secundaria. No me pareció necesario. Después de todo eso fue hace mucho, y no significó nada para ninguno de los dos. Además, John era un buen tipo, muy familiar y bien portado, así que era perfecto para Chris. Yo nunca le di una segunda mirada, no de verdad. Pero entonces ocurrió algo que lo jodió todo. Pasaron unos meses y la agencia para la que trabajaba decidió abrir una nueva sede en mi ciudad. Extrañaba mucho a mi familia y pasar con Chris, así que solicité el cambio y este me fue aprobado. Para ese momento, Cristina se había mudado con John, así que me dio su dirección para que fuera a verla apenas llegara, y así fue. Llegué un poco antes de lo esperado, y de inmediato puse rumbo hacia su casa. El trayecto fue corto, apenas un par de vueltas por la avenida, y ya estaba delante de la puerta. La casa era pequeña, una de esas construcciones antiguas de dúplex con una pintura color pastel y una cerca de madera alrededor del jardín. Pude ver su auto estacionado frente a la entrada, pero cuando toqué, fue John quien me abrió. Casi me da un vuelco al corazón cuando vi. No me lo esperaba en absoluto. Él estaba cambiado, ahora tenía barba y se notaba que había hecho ejercicio. Tenía puestos unos pantalones de chándal y una camiseta sin mangas que dejaba ver un cuerpo mucho más tonificado del que recordaba y, tengo que admitirlo, se veía muy guapo. Nuestros ojos conectaron de inmediato, y fue como si ambos pensáramos lo mismo al mismo tiempo. Hubo un corto silencio, y luego los dos soltamos una pequeña risa nerviosa. Él se movió de la puerta, me invitó a pasar, y me dijo que Cristina estaba aún en el trabajo, que llegaría un poco más tarde. Me sentí fuera de lugar sin que ella estuviera allí, pero él insistió en que me quedara y me ofreció una copa de vino.
Ojalá la hubiera rechazado. Nos acomodamos en su cocina diminuta, con gabinetes de madera y una mesita de té, muy a lo Cristina. Él se sentó frente a mí y comenzamos a hablar de banalidades. El clima, alguna historia divertida que Cristina me había contado sobre los vecinos, discutiendo por un cupo de estacionamiento. Después llegó otra copa y la charla siguió, pero la tensión estuvo entre nosotros en todo momento. Esa atracción que en el pasado siempre terminaba engulléndonos y haciendo que acabáramos enredados en cualquier lugar, en cualquier momento que hubiera oportunidad. Y no tenía nada que ver con el amor, era algo meramente carnal. Y ahí estaba de nuevo. Él hizo una broma, algo tonto, y yo me reí de ello. Pero entonces nos volvimos a mirar, y hubo una pausa incómoda, de esas que no deberían estar ahí. Debería haberme ido. Debería haber recogido mi bolso y salir de inmediato, pero no lo hice. Él tampoco se movió. Fue como si se cruzara una línea invisible justo en ese momento. No podría decirte quién dio el primer paso. Simplemente sucedió, rápido, intenso, y luego fue demasiado tarde para detenerse. Me fui sin siquiera decir adiós. Caminé hacia mi auto con las manos temblando tanto que casi no podía meter la llave en el encendido. Al principio mi mente intentaba clasificarlo como un error estúpido, algo que podría fingir que no había pasado. Pero no, regresé la siguiente vez. Le dije que solo pasaría a dejar algo que Cristina había olvidado en mi casa. Ella no está. Detente. Eso me decía mi juicio, pero aún así, toqué la puerta. Él abrió y no dijimos nada esta vez. Solo entré, y tampoco fingimos que era una visita. Me odié en ese momento. Cuando me fui, juré que no volvería, y así fue. Pero entonces la dinámica cambió. Un mensaje suyo con alguna excusa para pasar a recoger algo que Cristina necesitaba, o para devolverme un libro que le había prestado. Y cada vez que venía, me decía que sería la última. Empecé a evitar a Cristina, pero no de golpe. Fue más bien en pequeñas dosis. Dejé que las llamadas de teléfono fueran al buzón. Fui respondiendo con mensajes en vez de presentarme en persona. No podía soportar mirarla a los ojos. No podía soportar ver lo feliz que estaba, completamente inocente de todo lo que pasaba cuando ella no estaba. Pero Cristina parecía sentir que algo andaba mal, aunque no pronunciaba palabra alguna. Nunca nos habíamos equivocado ni levantado ninguna sospecha, ni un solo mensaje, ni una foto que alguien pudiera señalar. Pero el ambiente cambiaba cuando los tres estábamos juntos en la misma habitación. Se notaba la forma en que él se mantenía a distancia de mí y la manera en que yo no podía sostenerle la mirada sin recordar lo que había pasado. Cristina empezó a darse cuenta, o al menos eso parecía. Sus ojos se detenían un poco más de lo normal, como si esperara que yo fallara. Se me quedó grabada una vez, un día en el pasillo, cuando salí del baño. Ella me miró, como evaluando por qué algo se sentía mal. Me convencí de que era mi imaginación, que no sabía nada y que no podría saberlo. Pero lo hizo. ¿Cómo supo? No lo sé. A veces me digo que fue por todas las visitas, cada excusa, cada riesgo que asumimos. ¿Vio mi carro estacionado fuera con demasiada frecuencia? ¿O el de él en mi casa? Quizás se le escapó algo a John en un sueño. O tal vez Cristina simplemente lo sabía porque sí, como a veces las hermanas saben cosas sin que nadie se los diga. Sea como sea, el caso es que, una tarde de jueves todo explotó. Recuerdo con detalle ese día, porque yo estaba en el sofá intentando ver televisión, pero no había manera de concentrarme. Mi teléfono vibró y era ella, diciendo que llegaba temprano y que quería que cenáramos. Le dije que no me sentía bien. Era la excusa de siempre. Cansancio,
dolor de cabeza, trabajo que no termina. Una hora después, sentí una especie de presión en el estómago. No sé por qué, pero me levanté, cogí mis llaves y manejé hasta su casa, no para verla a ella, sino para enfrentarlo a él, para ponerle fin a esto de una vez por todas. Pero el auto de ella ya estaba allí, estacionado torpemente en la entrada, como si hubiera frenado de golpe y saltado fuera. La puerta estaba abierta de par en par, y pude verla a través de la ventana, de pie dentro, dándole la espalda. Tenía el teléfono en una mano, que temblaba tanto que se veía desde la acera, y su otra mano estaba cerrada en un puño. Él estaba allí, y lo veía mover las manos. No podía oír lo que decía, pero su rostro lucía pálido y asustado, lo que me dejó saber que algo muy malo estaba pasando. Él intentó agarrar su muñeca, tal vez para calmarla, pero ella se zafó con tal fuerza que casi se cae. Fue entonces cuando se dio vuelta y me vio plantada allí, y todo se detuvo por un segundo. Solo ese instante bastó para ver en su cara algo que me devastó. No era ira ni traición, ni siquiera desamor. Era como mirar a alguien cuyo mundo entero se desmoronó y está de pie entre los escombros, tratando de entender qué pasó con todo lo que conocía. No me dijo una palabra. Solo salió, subió a su auto y se fue sin mirarme. Sin gritos, sin pleito, sin una bofetada. Nada, solo silencio. Mi corazón se contrajo. Sentí un dolor en pecho que nunca antes había sentido y un profundo asco por mí misma. Apenas las luces de su auto desaparecieron por la carretera, entré a la casa. John estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, murmurando que nunca quiso lastimarla y que todo había sido un error. No dije nada, simplemente salí y lo dejé allí, con el peso de todo aquello que acababa de ocurrir encima. Esa noche fue una pesadilla. Sentía una mezcla de rabia, culpa y desesperación que me estaba matando por dentro. Pero el verdadero golpe devastador llegó a la mañana siguiente. Ese día, me despertó el sonido insistente de mi teléfono. Del otro lado de la línea, la voz grave de un hombre que se identificó como un oficial de policía me dio la noticia que me destruyó para siempre. Cristina estaba muerta. En ese momento, todo a mi alrededor dio vueltas. Las piernas me flaquearon y caí de rodillas al piso, sintiendo que el aire me faltaba. Me dijo, había ocurrido un accidente, un choque de un solo vehículo, sin marcas de frenado ni señales de que ella hubiera intentado detenerse, estrellándose contra una barrera de concreto a gran velocidad. Puedo recordar el grito de mi madre cuando le di la noticia. Yo estaba sentada frente a ella en la mesa de su cocina con el teléfono en el regazo, intentando asimilar que Cristina, mi hermana, mi mejor amiga, la persona que me conocía mejor que nadie y a quien amaba con todo mi corazón, había muerto por mi culpa. En el funeral, nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Mi madre evitaba mirarme y mi padre se mantuvo apartado, como si deseara que fuera un extraño. Y mi hermano, él ni siquiera me habló. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi auto frente a su casa, la casa de Cristina. Podía ver la luz en la sala, la sombra de John moviéndose de un lado a otro en la sala. No sabía por qué me quedé. Tal vez pensé que merecía verlo desmoronarse también. A la medianoche llegó el auto de mi hermano. No avisó, no llamó, simplemente se acercó caminando al porche y esperó. Le costó mucho abrir la puerta, pero cuando al fin lo hizo, se quedó inmóvil, sin decir nada, sosteniendo un bate de béisbol junto a su cadera como si fuera un arma que no sabía usar. Pensé que tal vez hablarían, que lo amenazaría para que le dijera qué había pasado realmente, como Cristina había llegado a eso. Pero eso no pasó. Derek, mi hermano,
Ni siquiera habló. El primer golpe le atravesó el pecho a John y lo empujó de vuelta dentro de la casa, dejando que el aire saliera de sus pulmones, con un sonido seco que resonó en la habitación. Debí haber salido del auto, gritar, llamar a alguien, cualquier cosa. Pero me quedé quieta, observando como si mi cuerpo hubiera dejado de obedecerme. Vi lo suficiente para entender que, cuando mi hermano salió por fin, con el bate aún colgando de su mano y sus nudillos ásperos, no habría marcha atrás. Él no me miró hacia ningún lado, solo se subió a su coche y se fue, como si nada hubiera pasado. Me quedé un poco más allí, esperando a que las luces de la calle se apagaran y las sirenas empezaran a acercarse desde lejos. Pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Cristina se había quitado la vida. John fue asesinado por mi hermano. Mi hermano había sido arrestado y yo era la última pieza del puzzle que quedaba, hecha trizas, inservible. Ya no era una hermana, ni una hija, ni siquiera una persona realmente. Era un vacío que caminaba, tratando de entender cómo vivir con la certeza de haber destrozado todo lo que amaba. A veces miro las fotos viejas. Cristina y yo juntas, con los brazos entrelazados y sonriendo como si el mundo fuera inofensivo. Intento recordar cómo era ser su hermana, esa certeza de tener a alguien en mi vida para quien era invaluable, y que ella lo fuera para mí. Pero lo único que aparece es ese hueco, ese espacio donde ella solía estar, y saber que no hay forma de repararlo es el castigo por mis errores, por haber sabido poner freno a la lujuria, haciendo añicos todo lo que era verdaderamente importante para mí. Pensé que lo tenía todo resuelto. Había estado engañando a mi novia durante meses. Simplemente un error estúpido, o eso me dije. No era del tipo que se dejara atrapar fácilmente. Era cuidadoso, astuto, y siempre me aseguraba de que no quedaran rastros. Jugué bien el juego, esquivando preguntas, borrando mensajes e inventando historias. No es algo de lo que me sienta orgulloso. Era un tipo engreído entonces y con exceso de confianza. Incluso creía que podía mantenerlo en secreto para siempre. Pero entonces, en nuestro aniversario, todo estalló en mi cara de una manera que no vi venir. Todo empezó cuando ella me dio aquel regalo. No era algo extravagante, solo una caja envuelta en papel marrón envejecido, atada con un cordel que parecía sacado de una película antigua. Me dejó un poco desconcertado porque, siendo sincero, ella no era del tipo de chicas que hacía gestos sentimentales y tenía detalles cursis. Adela era práctica, fría de mente y nunca de gestos románticos grandiosos. Así que no esperaba mucho, la verdad. Tal vez una tontería, una tarjeta o algo así. Desmonté el papel, esperando lo de siempre, pero me sorprendí al ver lo que había dentro. Era una pila de cartas antiguas, unidas con una cinta descolorida. Cartas sobre las que nunca le había contado nada. Cartas que había escondido, enterradas en el bolsillo de una chaqueta vieja que apenas usaba ya. Cartas que creí olvidadas. Me quedé paralizado. ¿Cómo había encontrado ella estas cartas? Mi corazón comenzó a latir muy rápido, y mi mente corría a toda velocidad buscando explicaciones, excusas, mentiras que pudiera decir para cubrirme. Pero antes de que pudiera articular una mentira, ella me miró, con esa calma extraña que siempre me había confundido, como si hubiera sabido todo desde el principio. Entonces, con esa voz serena que parecía venir de muy adentro, empezó a leer en voz alta una de las cartas. Pero esta no era una carta cualquiera. Esta estaba llena de detalles que solo mi amante sabía, cosas íntimas y eróticas que le gustaba escribirme,
y que yo pensaba que nunca nadie más llegaría a leer. Su voz era firme, casi fría, mientras veía cada palabra, incluso aquellas que describían cosas explícitas de nuestros encuentros clandestinos. Esperaba que gritara, que me abofeteara, llorara, o tal vez que me lanzara las cartas a la cara, pero no. Su cara se mantuvo firme y serena todo el tiempo, y cuando terminó, sonrió. Simplemente sonrió. Hubo un corto instante de silencio. En ese momento estaba tan abrumado que no fui capaz de articular un solo pensamiento coherente, así que solo me quedé mudo. Pero luego dijo algo que me dejó el estómago hecho un nudo, como si me hundiera a través del piso. Lo sé todo, y guardé una pequeña sorpresa para ti. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera encontrar mi voz, ella tomó mi mano y me llevó afuera. La noche estaba oscura y el aire se sentía espeso, con esa electricidad que precede a una tormenta. Estaba confundido, asustado y con el corazón latiéndome con una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Quería preguntar a dónde íbamos, pero estaba demasiado asustado para hacerlo. Ella me llevó por el patio trasero a un área profunda del bosque que rodeaba nuestra propiedad. Caminamos hasta llegar a una especie de cabaña vieja que no reconocía, como si hubiera aparecido de la nada. La pintura se desprendía y las ventanas se veían empañadas por la edad, pero la puerta se abrió con facilidad, y tan pronto como entramos, supe que no era una casa cualquiera. Cada pared estaba cubierta de espejos, de piso a techo, en cada rincón, reflejando todo. Al principio pensé que era una instalación artística extraña o una especie de proyecto decorativo suyo. Era desconcertante, pero hermosa, de una forma que te hacía sentir incómodo, inquieto. A donde quiera que veías solo encontrabas tu reflejo, lo que hacía imposible saber con precisión dónde empezaba o terminaba nada. Era como estar en otra dimensión. Por un instante, olvidé lo que había ocurrido hacía un momento, fascinado por lo que estaba viendo. Pero luego entendí la verdad. Esto era una trampa. Los espejos no solo reflejaban la habitación, también me devolvían a mí, pero no al hombre que creía que era. Al inicio fue solo reflejo puro y simple, pero a medida que miraba a mi alrededor, mi imagen se distorsionaba. Cada espejo mostraba una versión distinta de mí. En algunas estaba sonriendo, feliz, incluso como el tipo que fingía ser. En otras parecía culpable, avergonzado, enojado. Algunas estaban rotas, versiones fracturadas de mí, mirándome con ojos vacíos. Y en algunas, vi cosas que no sabría explicar. Momentos de las cartas, recuerdos que creía enterrados hondo, escenas de mí con la otra mujer, pero distorsionadas, retorcidas, como reflejos de una pesadilla. Intenté mirar hacia otro lado, intentando avanzar, pero los espejos se multiplicaban, me rodeaban por todos lados y me encerraban como una jaula de vidrio y mentiras. Intenté tocar uno, y el vidrio era frío y duro bajo mis dedos. Pero en lugar de mi reflejo, vi su rostro, calmado y casi complacido, mirándome. Esta no era solo una casa llena de espejos, era una prisión, una especie de cárcel psicológica, un lugar donde estaba expuesto, donde lo peor de mí me confortaba y no podía esconderme. No importaba hacia qué lado me moviera, no podía escapar de la verdad de las cosas que había hecho. No importaba cuán fuerte fuera mi intento, seguía atrapado en esa casa. Empecé a sentirme cada vez más desesperado, respirando agitadamente y sintiendo una desesperación que nunca antes había experimentado. En un momento, simplemente colapsé. Caí de rodillas con los ojos apretados para no mirar más, agarrándome la cabeza con ambas manos porque sentía que me iba a explotar. Comencé a gritar con fuerza, pidiéndole que me sacara de allí,
pero no lo hizo, hasta que sentí que el aire comenzaba a faltarme y de un momento a otro todo se obtureció. Lo último que recuerdo es el sonido de mi cuerpo golpeando el piso, y eso fue todo. La siguiente vez que abrí los ojos estaba en mi cama. Mi cabeza dolía como si me hubieran golpeado con un martillo, y la luz del sol que atravesaba las cortinas me pegaba directo en los ojos, cegando mi vista. Miré a mi alrededor en busca de Adela, pero ella no estaba. Se había ido. Su closet estaba vacío y todas sus cosas habían desaparecido. Solo las cartas estaban regadas sobre la cama, como un recordatorio de que no fue una simple pesadilla. Intenté contactarla, pero fue inútil. Nunca más la volví a ver, y por mucho que busqué, tampoco volví a dar con la casa de los espejos en el bosque. 2 meses después me mudé, y ahora vivo al otro lado del país. No he vuelto a salir con nadie desde entonces, pero si consigo a la persona adecuada, juro por Dios que haré lo correcto esta vez. Esa aterradora experiencia dejó una huella profunda en mi conciencia. Incluso hoy me cuesta mirarme en un espejo sin sentir ansiedad, sin recordar aquella casa en el bosque y la forma en que mis propios demonios casi me devoran. Fue un golpe demoledor cuando me di cuenta de que mi matrimonio no era lo que pensaba. No por una revelación dramática, no por haberla pillado en algún acto de traición al estilo de Hollywood. No, sucedió lentamente. Sutiles grietas que se formaban, pequeñas cosas que no cuadraban hasta que un día ya no pude fingir más. Mi nombre es Nathan Hale y vivo en Texas. Mi ciudad no es nada extraordinaria, no del tipo que aparece en las películas, solo suburbios, centros comerciales, un centro con algunos restaurantes que se esfuerzan demasiado y un complejo de oficinas que mantiene viva la economía local. Había vivido allí toda mi vida, trabajando como administrador de sistemas para una empresa de marketing. Mis días los pasaba manteniendo redes, solucionando problemas de software y pretendiendo entender las últimas tendencias de las redes sociales de personas que no recordaban sus contraseñas. No era glamuroso, pero pagaba las facturas. Y luego estaba Sofía, mi esposa. Llevábamos casados 8 años. Desde fuera, la gente habría pensado que éramos sólidos. Teníamos un apartamento de 2 dormitorios en el lado norte de Cedar Creek, un pequeño patio con plantas descuidadas que juraba que cuidaría cada verano, y un ritmo de vida que parecía estable, cenar la mayoría de las noches juntos, una película ocasional, vacaciones cuando podíamos permitírnoslas. Pero la estabilidad puede ser una máscara. Empecé a notar cosas en Sofía que me carcomían. La forma en que mantenía su teléfono boca abajo en la mesa cuando estaba en casa. Las cenas de networking que nunca describía en detalle. Los nuevos vestidos y bolsos de diseñador que aparecían en su armario con etiquetas de precios que sabía que su salario no podía justificar. Al principio, me dije a mí mismo que estaba paranoico, celoso, inseguro. Había crecido viendo a mi padre acusar a mi madre de cosas que nunca hizo, y no quería ser ese hombre. Durante meses, me lo tragué. Pero la noche en que realmente me golpeó, la noche en que ya no pude negarlo, fue un viernes a finales de primavera. Sofía dijo que iba a cenar con un cliente de fuera de la ciudad. Asentí, le dije que se divirtiera y pedí una pizza. Me senté en el sofá navegando por los servicios de streaming, esperándola. La medianoche llegó y pasó, luego la 1 de la mañana, luego las 2:30. Le envié un mensaje de texto. ¿Estás bien? Sin respuesta. Llamé a su teléfono, directo al buzón de voz. Para cuando entró por la puerta a las 3:30 de la madrugada, yo estaba sentado en la mesa de la cocina frente a la pizza fría en su caja. Olía a vino y a algo más, una colonia, débil pero inconfundible.
no era mía. ¿Cena larga?, pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que pretendía. Se congeló en la puerta y luego soltó una pequeña risa. Sí, lo siento. Los clientes seguían pidiendo rondas y se hizo tarde. La miré fijamente y capté cada detalle. Su maquillaje corrido en las comisuras, el pelo un poco demasiado desordenado para solo una cena. Sofía, dije. ¿Con quién estabas? Me miró a los ojos por un brevísimo momento antes de apartar la mirada. Te lo dije, clientes. No insistí, solo asentí. Claro, clientes. Esa noche, se metió en la cama y se durmió en cuestión de minutos. Me quedé allí, mirando el techo con cada nervio de mi cuerpo zumbando como un cable vivo. A partir de entonces, empecé a observarla. Su teléfono vibraba con más frecuencia y ella sonreía a los mensajes, pero nunca me decía de quién eran. Llegaba a casa tarde, se metía directamente en la ducha y podía oler un perfume que no era el suyo pegado a su piel. Y entonces llegó el punto de quiebre. Era un miércoles por la noche. Salí del trabajo temprano, alegando un problema de red, pero en lugar de ir a casa, aparqué a 3 manzanas de su oficina. A las 8:15 la vi salir, pero no estaba sola, sino con un hombre. Era alto, elegante y bien vestido, riéndose con ella como si compartieran una broma privada. Y entonces lo vi. Su mano rozó la parte baja de su espalda mientras cruzaban la calle. Ese era Willius Croft. No sabía su nombre en ese momento, pero pronto lo descubriría. Lo seguí a distancia, con el corazón en la garganta y las palmas de las manos sudorosas. Entraron en un bar de cócteles en la South Street. A través de la ventana, los vi sentarse cerca, ella inclinándose hacia él y riendo de esa manera en que no se había reído conmigo en años. Su mano tocó la de ella sobre la mesa y acarició sus dedos. Quería irrumpir allí, quería volcar la mesa, gritar y exigir respuestas, pero en cambio me senté en mi coche, hasta que se me nubló la vista con lágrimas que me negué a dejar caer. Cuando llegó a casa esa noche a las 11:45, actuó como si no hubiera pasado nada. Me dio un beso en la mejilla, me preguntó si había comido y se acurrucó a mi lado en el sofá, como si no acabara de estar con otro hombre. No podía soportarlo más. Los días siguientes, empecé a investigar. Me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Revisando sus correos electrónicos, cuando dejaba su portátil abierto, buscando recibos en su bolso y siguiendo su coche cuando decía que iba a reuniones tardías. Y lo que encontré lo confirmó todo. Recibos de hotel, facturas de cena para 2, mensajes ocultos en su teléfono bajo un contacto falso llamado trabajo. No era solo una aventura, era una relación planeada, frecuente, íntima. Cuando la confronté, era tarde un domingo por la noche. No podía aguantar más. Sentía que algo de mí se rompía cada día y no estaba dispuesto a seguir aplazando lo inevitable. Sofía, dije con mi voz temblando. ¿Cuánto tiempo? Ella estaba doblando la ropa en el sofá y se congeló tras mi pregunta. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Sus manos temblaban. Se dio vuelta y me miró con los ojos muy abiertos y luego los entrecerró. ¿Quién? No lo hagas, dije, con la garganta ardiendo. No me insultes más, Sofía. Hablo Gilius, el hombre de tu oficina con el que te acuestas en hoteles mientras yo me siento en casa como un idiota. El silencio se alargó tanto que pensé que me asfixiaría, hasta que finalmente susurró. 2 años y medio. Sentí que algo en mí moría en ese momento. Quería gritar, enfurecerme, romperlo todo, pero todo lo que pude hacer fue susurrar con la voz quebrada. ¿Por qué? Las lágrimas brotaron de sus ojos. No lo sé, Nathan.
Simplemente, no lo sé. No planeé esto. No quería hacerte daño. Pero lo había hecho, y ahora no había vuelta atrás. Durante semanas, viví en una niebla. Cada rincón del apartamento se sentía envenenado. Su risa, su olor, su tacto, todo estaba contaminado. Me rogó que fuéramos a terapia, que intentáramos superarlo. Pero ¿cómo podía? Había construido toda una vida secreta a mis espaldas. Así que le puse fin a lo nuestro. Ella se lo tomó de la peor manera, llorando y gritando que no podía dejarla, que podíamos arreglarlo. Pero aquí no había arreglo posible. Entonces, antes de irse, me dijo unas palabras que se quedaron grabadas en mi cabeza. Te arrepentirás de esta decisión. Esa misma noche comenzaron las pesadillas. Al principio pensé que era estrés, pero se volvían más oscuras cada vez. Soñaba con Sofía de pie al final de nuestra cama, con su rostro inexpresivo y sus ojos vacíos, susurrando cosas que no podía entender. Me despertaba empapado en sudor, convencido de que había visto a alguien en el apartamento. A veces juraba que podía oír susurros en las paredes o pasos en el pasillo fuera de nuestra puerta cuando no había nadie. Lo achaqué a que mi mente se estaba desmoronando. Pero cuanto más me hundía en la traición, peor se ponía. Una noche, me despertó el sonido de la voz de Sofía. Ella hablaba en voz baja en el salón, y pensé que tal vez estaba hablando por teléfono. Pero cuando me levanté y entré, la habitación estaba vacía. Otra noche, olí la colonia de Gilius en nuestro dormitorio, penetrante y almizclada, inconfundible, aunque nunca había puesto un pie en nuestra casa. Era como si la sombra de su traición hubiera cobrado vida propia, persiguiéndome. La gota que colmó el vaso llegó una noche en que me desperté con la sensación de un peso en el pecho. No podía moverme, no podía respirar, y cuando miré, Sofía estaba sentada a horcajadas sobre mí, con el rostro contraído y los ojos negros, susurrando el nombre de Gilius una y otra vez. Grité, y de repente, ella se había ido, reemplazada por el techo oscuro de nuestro dormitorio. Pero el terror era real. Esto ya había sido demasiado. A la mañana siguiente, hice una maleta y me fui. Me mudé a un apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad. Una semana después, presentaron los papeles de divorcio. Sofía rogó, suplicó y lloró de nuevo, pero no me doblegué, incluso si a mí me dolía más que a ella. Sin embargo, las pesadillas no cesaron. Todavía oía susurros por la noche, olía una colonia que no era mía y, a veces, me despertaba convencido de que había alguien en la habitación conmigo. Y a veces juraba que la veía, pero no a Sofía como era, sino a Sofía como se veía esa noche en la pesadilla. Vacía, hueca, susurrando el nombre de Gilius. Se lo comenté a una amiga de la oficina, y ella me dijo algo que me dejó desconcertado. Brujería. Te hizo brujería. Al principio no me lo tomé en serio, pero cuando las pesadillas se intensificaron, le pedí que me dijera cómo podía resolverlo. Fue así como ella llevó a una curandera a mi casa, y ante mi absoluto asombro, la mujer, en medio de una especie de trance, entró directo a mi habitación y metió la mano en el bolsillo de una camisa vieja que mi madre me había regalado hace algunos años. Nunca la usaba, pero la conservaba porque tenía ese valor sentimental. La curandera sacó una pequeña bolsa de tela oscura, atada con un cordoncillo. Me quedé perplejo. No sabía qué diablos era eso ni cómo había llegado allí. Entonces lo supe de inmediato. Era cierto, Sofía me había hecho una brujería. La mujer dijo unas palabras en un idioma que no entendí, y luego lanzó la bolsa por el inodoro. Desde ese día, las pesadillas desaparecieron por completo.
Y no solo eso, todo el estrés y la ansiedad que me carcomía por dentro desde nuestra separación también desapareció. Ese día entendí que uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado. Amaba y confiaba en Sofía más que en nadie en este mundo, y ella me traicionó de las peores maneras, incluso haciendo algo de lo que nunca pensé que fuera capaz, y que ni siquiera sabía que ella creía. Todo lo que puedo decirles es que mantengan los ojos muy abiertos y que presten atención a los detalles. El matrimonio no siempre es lo que uno espera, y el amor a veces puede convertirse en una trampa mortal. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que dudara de su propia esposa. Mi nombre es Samuel Sam Carter y crecí en un pueblo tranquilo de Vermont donde todos se conocían. Mis padres llevaban casados 42 años y me criaron con la creencia de que el matrimonio era sagrado, algo por lo que se luchaba, algo que se apreciaba. Cuando tenía 28 años, conocí a Isabela, la mujer con la que pensé que envejecería. Era asistente médico, compasiva y de ingenio agudo, con una sonrisa que podía atravesar los días más oscuros. Yo trabajaba como capataz de construcción en ese entonces, gestionando proyectos y haciendo malabarismos con los equipos, siempre cansado, pero siempre orgulloso del trabajo que hacía. Isabela y yo nos conocimos en una cafetería cerca de la clínica. Se le cayó el bolso, derramó la mitad de su té helado y la ayudé a limpiarlo. Ese simple momento se convirtió en una conversación, y una conversación se convirtió en una cita. Nos enamoramos rápidamente, demasiado rápido tal vez. En un año estábamos casados. Alquilamos un pequeño apartamento de 2 dormitorios en Burlington, un lugar modesto con paredes de yeso agrietado y ventanas con corrientes de aire. Pero éramos felices. O al menos eso pensaba yo. Los primeros años fueron buenos. Luchamos con el dinero, claro, pero Isabela siempre me apoyó y la admiraba por las largas y agotadoras horas que dedicaba a sus turnos. Hablamos de tener hijos, de comprar una casa algún día, de vacaciones que nunca podíamos permitirnos. Ella era mi mejor amiga tanto como mi esposa. Pero el matrimonio no se desmorona de la noche a la mañana. Se deshilacha lenta y silenciosamente hasta que un día miras a la persona que tienes enfrente en la mesa y te das cuenta de que se siente como un extraño. Comenzó con poco. Isabela comenzó a tomar más turnos, a menudo alegando que la clínica tenía poco personal. Llegaba a casa tarde, a veces después de la medianoche, demasiado agotada para hablar. Le creí. Por supuesto que sí. Los asistentes médicos trabajan horas locas. No era inusual, pero luego vinieron los secretos. Empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño. Su risa mientras enviaba mensajes de texto se sentía diferente, más privada. Cuando le preguntaba, me despachaba con un «Es solo Sara del trabajo». No seas paranoico. Su olor también cambió. No su perfume. Siempre usaba la misma loción con aroma a lavanda, pero ella la abrazaba después de que llegaba a casa. Y debajo del débil aroma a antiséptico de la clínica, había algo más, algo masculino. Lo ignoré al principio. Me dije a mí mismo que me estaba imaginando cosas. Pero entonces, una noche, alrededor de las 12:30 de la noche, me desperté y encontré la cama vacía. Isabela no estaba en casa. Se suponía que su turno había terminado horas antes. La llamé, sin respuesta. Le envié un mensaje de texto, sin respuesta. Me senté en el sofá mirando el reloj hasta las 2:45 de la mañana. Cuando finalmente entró por la puerta, con el pelo húmedo como si se hubiera duchado en otro lugar, las mejillas sonrojadas, afirmó que tuvo que quedarse hasta tarde por una emergencia. Asentí, fingiendo creerle. Pero por dentro, algo cambió.
Una voz susurró en el fondo de mi mente. Está mintiendo. Empecé a notar más cosas. Se vestía de manera diferente para el trabajo, de repente poniendo un esfuerzo extra en su apariencia. Usaba delineador de ojos. Nunca solía usarlo. Cuando la besaba, a veces apartaba la cara. Una tarde, dejó su teléfono en el mostrador mientras se duchaba. Vibró con un mensaje. No debería haber mirado. Lo sé, pero la curiosidad me comió vivo. El nombre que parpadeaba en la pantalla era Richard Clínica. El mensaje decía: anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Misma hora mañana. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaban mientras volvía a colocar el teléfono exactamente donde estaba cuando salió del baño, sonriendo como si nada estuviera mal. Me obligué a actuar con normalidad, pero por dentro me estaba desmoronando. No exploté de inmediato. Quizás parte de mí quería estar equivocado. Quería reunir más pruebas antes de hacer añicos la ilusión de nuestro matrimonio. Así que esperé, observé, escuché. Una semana después, cuando me dijo que estaba cubriendo otro turno tardío, la seguí. Aparqué al otro lado de la calle de la clínica, observando la entrada. Salió alrededor de las 9 de la noche, no con uniforme, sino con un vestido azul oscuro que nunca le había visto antes. Se me revolvió el estómago. No se dirigió hacia el ala de la clínica. Caminó por la manzana directamente a los brazos de un hombre alto con una chaqueta de cuero. Richard. Se besaron bajo una farola. No un beso rápido, un beso completo y desesperado. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cada onza de mí quería cruzar la calle y arrancarlo de ella, pero no lo hice. Me quedé allí sentado, con el corazón hecho añicos, viendo a la mujer que amaba desaparecer en un hotel con otro hombre. Durante semanas después de eso, fingí. Cada mañana, la besaba de despedida. Cada noche, le preguntaba sobre sus turnos y asentía mientras ella mentía. Por dentro, gritaba. No podía dormir, no podía comer. La traición me carcomía, un parásito alojado en lo profundo de mi pecho. Y entonces empezaron los sueños. Me despertaba en medio de la noche, sudando, convencido de que había oído voces en el apartamento. Veía sombras moviéndose cerca de la esquina de la habitación. Oía susurros de mi propio nombre. Quizás era el estrés. Quizás era mi mente rompiéndose bajo el peso de lo que sabía. Pero la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó. Una noche, mientras yacía despierto, juro que sentí que la cama se hundía como si alguien más se hubiera sentado a mi lado. Me giré, esperando ver a Isabela, pero estaba dormida de cara a la pared. Sin embargo, todavía sentí una mano rozar la mía en la oscuridad. La confronté un domingo por la tarde. Estaba doblando la ropa en el salón cuando solté. ¿Quién es Richard? Se congeló, un calcetín colgando de sus manos. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos por el pánico. ¿De qué estás hablando? No me mientas. Te vi. Te seguí. Mi voz se quebró, cruda por semanas de rabia contenida. Su rostro se descompuso, las lágrimas brotaron de sus ojos. Sam, yo... Solo dime la verdad. Rompió a llorar, admitiéndolo todo. Que comenzó como un coqueteo inofensivo en el trabajo, que se sentía sola conmigo, siempre ocupado, que no pretendía que llegara tan lejos. Excusas, excusas. Nos destruiste, susurré. Por favor, Sam, te quiero. Fue un error, lo juro. Pero la imagen de ella besándolo se repetía en mi mente en un bucle, apuñalándome una y otra vez. Le dije que necesitaba espacio. No podía mirarla sin sentirme mal. Esa noche, dormí en el sofá.
En algún momento después de la medianoche, me desperté con el sonido de susurros de nuevo. Me senté, con el corazón palpitante. El apartamento estaba oscuro, pero podría jurar que vi una figura de pie en el pasillo. «Isabela», llamé. Sin respuesta. Me levanté, acercándome. La figura se desvaneció, pero al darme la vuelta, vi a Isabela de pie en la cocina, mirándome fijamente, con el rostro pálido, los ojos vacíos. «¿Estás bien?», le pregunté. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al dormitorio. Cuando la seguí, la cama estaba vacía, las sábanas frías. Pero en su almohada había una nota. Decía: «Nuestro hogar». Se me heló la sangre. Las palabras reflejaban las pesadillas que había estado teniendo. Por un segundo, me pregunté si el dolor y la traición finalmente me habían quebrado. A la mañana siguiente, recibí una llamada telefónica. Era de la clínica. Isabela había tenido un accidente de coche la noche anterior. Dijeron que no sobrevivió. El teléfono se me resbaló de la mano. Pensé en la cocina, en ella de pie mirándome con esos ojos sin vida. Si había muerto antes de que la viera, entonces ¿quién o qué estaba en mi apartamento esa noche? Han pasado 3 años desde esa noche. Me he mudado de ciudad, he intentado reconstruir mi vida, pero las cicatrices permanecen. Algunas noches me despierto con ese mismo susurro, el débil sonido de mi nombre llevado a través de la oscuridad. A veces creo que veo su reflejo en el espejo detrás de mí, observando. Y de vez en cuando llego a casa del trabajo, hay una nota doblada en el felpudo de mi puerta. Siempre las mismas palabras: «Nuestro hogar». Nunca sabré si es su fantasma o mi culpa hecha carne. Todo lo que sé es que una vez creí que la traición era el peor horror que un hombre podía enfrentar. Estaba equivocado, porque la traición no solo te persigue en vida, te sigue después. Mi nombre es Julian, y durante los últimos 5 años, había estado dirigiendo una agencia de investigación privada desde una oficina abarrotada sobre una tienda de antigüedades en la avenida principal de Northgate, una ciudad que brillaba con torres de oficinas durante el día y se ahogaba en una neblina de neón por la noche. Desde fuera, mi vida parecía sencilla: soltero, trabajador, fiable, el tipo de hombre en el que se podía confiar para desentrañar mentiras a cambio de una tarifa. Mi reputación de discreción había crecido rápidamente. Maridos que sospechaban de sus esposas, esposas que sospechaban de sus maridos, socios comerciales que olían a fraude. No importaba. Si alguien quería la verdad, venía a mí. Pero había otra verdad que no compartía. Estaba enamorado de Isabela Vance, una mujer que pertenecía a otro. Tenía 32 años, elegante de una manera que nunca se sentía forzada. Su pelo rubio ceniza atrapando la luz como la plata. Sus ojos azules siempre desafiándome a creerla cuando decía que no era feliz en casa. Me dijo que su matrimonio era una jaula, su marido un hombre al que ya no reconocía. Dijo que quería libertad, y dijo que me quería a mí. Le creí. Dios me ayude. Quería creerla. Pero cuando pasas tu vida escarbando en los secretos de otras personas, deberías saber que no puedes pensar que los tuyos permanecerán enterrados. El golpe en la oficina. Ocurrió un miércoles por la mañana. Estaba sorbiendo un café que ya se había enfriado, hojeando el Northgate Chronicle como hacía la mayoría de las mañanas, fingiendo que al mundo todavía le importaban las palabras impresas. La lluvia golpeaba la ventana, constante y suave. Fue entonces cuando oí el golpe. 3 golpes secos, firmes y deliberados. «Adelante», dije. La puerta se abrió y un hombre entró. Parecía que la riqueza se había vestido de cautela, alto, delgado,
con el pelo canoso peinado hacia atrás, gafas sin montura posadas en una nariz que parecía hecha para la desaprobación. Su traje gris marengo le quedaba demasiado perfecto para haber sido comprado en una tienda. «¿Señor Croft?», preguntó. Su voz era baja, cautelosa. «Ese soy yo», dije, levantándome de mi silla para estrecharle la mano. Su apretón era firme pero suave, practicado, del tipo que pertenecía a las salas de juntas, no a las obras de construcción. «Victor Vance», se presentó. El nombre me dejó sin aliento. Vance, el marido de Isabella. Mantuve mi rostro impasible. «Por favor, siéntese», dije, forzando mi voz a mantenerse firme. «¿Qué puedo hacer por usted?». Se acomodó en la silla frente a mí, juntando las manos. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación y luego se posaron en los míos. «Viene muy recomendado», dijo. «Discreto, fiable. Eso es lo que necesito». Asentí una vez. «Eso es lo que ofrezco». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Tengo motivos para creer que mi esposa me es infiel». Las palabras me atravesaron. «Ya veo», logré decir. «¿Le gustaría que confirmara sus sospechas?». «Sí, quiero que la siga. Averigüe a dónde va, con quién se encuentra. No quiero suposiciones. Quiero pruebas». Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un pequeño sobre, deslizándolo sobre mi escritorio. Dentro había una fotografía y un cheque. Se me revolvió el estómago al abrirlo. El rostro de Isabella me sonreía desde la impresión brillante. El conflicto. Me obligué a mirarlo como cualquier otro expediente, but my hand trembled slightly as I slid the picture back into the envelope. «Puedo hacerlo», dije, mi voz casi mecánica. «¿Cuánto tiempo le gustaría que realizara la vigilancia?». 3 semanas, dijo Victor. «Eso debería ser suficiente, a menos que crea que es necesario más tiempo». «¿3 semanas será suficiente?». Él asintió. «Bien, confiaré en usted para el resto». Mientras se levantaba para irse, me ofreció una última mirada mesurada. «Asumo que su discreción es tan buena como me han dicho». «Lo es», dije, con la garganta seca. «Entonces hablaremos de nuevo pronto». Cuando la puerta se cerró detrás de él, me desplomé en mi silla. Mi pulso estaba acelerado. Volví a mirar la foto, la sonrisa de Isabella grabándose en mí. Esta era la trampa que me había tendido a mí mismo. Si le decía la verdad a Víctor, perdería a Isabella y destruiría mi negocio de un solo golpe. Si mentía, me arriesgaba a que me descubrieran, y Victor Vance no era un hombre al que quisiera como enemigo. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, saqué una botella de whisky y serví un vaso. Mientras el ardor me golpeaba la garganta, tomé mi decisión. Le asignaría el caso a mi nuevo operativo, Leo Hayes. Era joven, ansioso y astuto. No sabía nada de Isabella. La seguiría, documentaría sus movimientos y me entregaría el informe. Luego, filtraría la verdad. De esa manera, podría protegerme a mí mismo y a Isabella. Al menos, ese era el plan, la investigación. Durante las siguientes 3 semanas, evité a Isabella. Sin llamadas, sin visitas nocturnas, sin besos robados. Me dije a mí mismo que así era más seguro, que me lo agradecería más tarde cuando pasara la tormenta. Leo, mientras tanto, se lanzó al caso con el tipo de energía que solo tienen los novatos. Todas las noches traía notas, horas, lugares, detalles. «Es cuidadosa», me dijo, «pero no lo suficiente». Me obligué a no hacer preguntas. Al final de las 3 semanas, Leo estaba prácticamente radiante. «Tendré el informe completo mecanografiado para mañana», dijo, sonriendo. «Es exhaustivo. Te va a gustar». Pero cuando llegó la mañana, no estaba listo. Exactamente a las 10:30,
Víctor Vance entró en mi oficina. Se veía tranquilo, sereno, el tipo de hombre que esperaba respuestas. «Buenos días, señor Vance», dije, forzando una sonrisa. «¿Le gustaría un café?» «Eso estaría bien». Nos servía a ambos tazas. El vapor se arremolinaba entre nosotros. Mis palmas sudaban. Justo en ese momento, entró Leo, con una carpeta en la mano. «Buenos días, jefe». «¿Señor Vance?» Asintió cortésmente, luego me entregó el archivo. Lo abrí rápidamente, saqué el informe original y se lo deslicé a Víctor. El duplicado lo mantuve boca abajo frente a mí. Víctor leyó en silencio. Su expresión nunca cambió. Pasó cada página con dedos firmes. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró. 4, dijo. ¿Perdón?, pregunté. Temía algo así. 4 amantes en solo 3 semanas. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tocó la carpeta. Eso es lo que dice su informe, ¿no? Un trabajo exhaustivo. Doloroso, pero exhaustivo. Sentí que se me caía el mundo a los pies. Con la excusa de limpiar el café derramado de la copia duplicada, eché un vistazo a las páginas. Mis ojos devoraron las palabras. Isabela vista en un café con un hombre, saliendo de un hotel con otro, encontrándose con otro más tarde por la noche. Fotografías adjuntas, marcas de tiempo, fechas. El trabajo de Leo fue meticuloso. Demasiado meticuloso. Miré las pruebas. Mi garganta se cerraba. 4. No solo uno. No solo yo. 4. Cuando finalmente levanté la vista, Víctor me estaba observando con una pequeña sonrisa de complicidad. «Parece sorprendido, señor Croft», dijo en voz baja. «¿No cree en su propio informe?» Abrí la boca, pero no salió nada. Mi pecho se sentía pesado, mis manos entumecidas. Víctor se reclinó, con los ojos brillantes. «Hay algunas mujeres en las que simplemente no puedes confiar. No importa lo que digan, no importa cuánto sonrían. Algunas personas son simplemente huecas». Las palabras se hundieron como piedras. Se puso de pie, se enderezó la chaqueta y metió la carpeta debajo del brazo. «Gracias por su trabajo», dijo, su tono cortante. «Se agradece su discreción». Y luego se fue. Me quedé allí sentado en silencio, mirando el informe duplicado. El rostro de Isabela congelado en fotografías con hombres que no era yo. Hombres que no eran su marido. La ilusión se hizo añicos, pieza por pieza irregular. Esa noche no fui a ver a Isabela, no llamé, ni siquiera bebí. Simplemente me senté en la oscuridad de mi apartamento, la ciudad zumbando débilmente afuera, mi mente reproduciendo cada palabra que me había dicho, cada promesa, cada susurro. Había construido mi vida en torno a descubrir mentiras, y aún así, había estado viviendo en una. Por la mañana, supe lo que tenía que hacer. Metí el informe duplicado en un sobre, escribí su nombre en él y lo dejé fuera de la puerta de su apartamento. Sin nota, sin explicación, solo la verdad. Cuando me alejé, no miré hacia atrás, porque hay algunas mujeres a las que no puedes salvar y algunas mentiras a las que no puedes sobrevivir.